con 11, no sé qué implicaciones tiene 11 con 11, pero todo el mundo pone 11-11. Damos inicio a la conferencia de prensa que convoca el Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa junto con la organización, la Fundación Conciencia y Dignidad y personas activistas de la sociedad civil. Nos acompaña Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Nos acompaña Sergio Mayer, quien es actor, pero también es activista social, cada vez más activista social que actor. Nos acompaña Zaira Franco, cantante y embajadora de la Fundación Conciencia y Dignidad. Víctor Pineda y Olivia Gana, también de la Asociación Civil Conciencia y Dignidad. Y nos acompaña también el diputado David Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena. Bien, convocamos a esta conferencia de prensa porque la Fundación Conciencia y Dignidad nos buscó para impulsar una iniciativa, cambios a la ley en la Ciudad de México, para transparentar las donaciones en temas como el que ocurrió el 19 de septiembre. Esta es una de las principales peticiones que ha hecho la sociedad civil. ¿Dónde quedaron los donativos? Que es una pregunta que nos seguimos haciendo a nivel nacional y en la Ciudad de México. ¿Dónde quedaron las donaciones? Y ni el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México nos ha respondido dónde están las donaciones. Nos ha respondido en dónde se destinaron los recursos, tanto materiales como económicos, que llegaron de distintas partes del mundo, que llegaron de asociaciones civiles, empresarios, etcétera, porque hay infinidad de donaciones que se han dado. Se calculan alrededor de casi 3,000 millones de pesos que se donaron ahora para el sismo, y nadie nos puede decir en qué se han destinado y dónde están esos recursos. 3,000 millones de pesos de donaciones internacionales, más lo que se ha juntado aquí en México. Entonces, parte de la enseñanza del sismo es, bueno, tenemos que mejorar a partir del sismo, porque no podemos llegar al siguiente sismo, porque es un país donde hay una alta sismicidad, es una ciudad donde hay una alta sismicidad, que no aprendamos de la experiencia del 19 de septiembre. Sería vergonzoso para las autoridades y para la sociedad no llegar en mejores condiciones en otro momento de emergencia, que insisto, va a llegar en el país y va a llegar en la ciudad, ya sea un huracán, ya sea inundación, ya sea otro sismo, un incendio mayor en distintas zonas del país, si no estamos preparados. E insisto, uno de los temas nodales son las aportaciones. Bien, dando esta introducción y diciendo que no es una iniciativa de Morena, es una iniciativa de la sociedad civil, y pidiendo que sea una iniciativa que suscribamos todos los grupos parlamentarios, que no se partidice esta iniciativa, sino que se abra a que la cobijen todos los grupos parlamentarios, le doy la palabra a Marcelo Fabián, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle al diputado César Cravioto, a la bancada de Morena, a él como líder de esta bancada, la actitud de escuchar a la sociedad civil, de escuchar nuestra propuesta que traemos como fundación. Es algo que valoramos enormemente porque lamentablemente no todas las autoridades están escuchando las propuestas de la sociedad civil a partir de lo que sucedió con el sismo.
Y bueno, les quiero comentar que es una propuesta que presentamos en conferencia de prensa en el Club de Periodistas de México el día 27 de septiembre, junto a Vanessa Bauche, a Lourdes Reyes, también la acompañan y la apoyan personalidades como Sergio Mayer, como David González. Y la propuesta va en el sentido de que se ofrezcan, de construir garantías para que las donaciones le lleguen realmente a quienes la necesitan. Por un lado decimos muy claramente que la solidaridad del pueblo mexicano es un ejemplo para toda la humanidad. De esto no hay ninguna duda. El corazón de los mexicanos es algo, es lo mejor que tiene este país, es algo que en los momentos difíciles muestra una grandeza enorme, pero ese corazón y esa grandeza y esa solidaridad merecen un respeto y merece que haya garantías de que no se pierdan en el camino las donaciones. Todos hemos visto algunas cosas lamentables, como por ejemplo una nota de un periódico de circulación nacional que saca que vendían en algunos tianguis del Estado de México donaciones, latas que dicen esto es una donación y con leyendas de ese tipo. Eso por dar un ejemplo cualquiera. También vemos cómo la presidenta municipal de Juchitán almacena donaciones en su casa, como la presidenta del PRI en Ecatepec bajan de un camión despensas en su casa, lo que sucedió con Graco Ramírez y ese tipo de cosas. Y como dice el diputado César Cravioto, no está claro las donaciones del exterior de Cristiano Ronaldo, de Salma Hayek y así un sinfín de donaciones que ha hecho el gobierno con ellas. Entonces, nosotros proponemos 29 puntos que si bien la mayoría son del orden federal, ahora voy a explicar algunos, lo que sucede hoy es el primer paso, el primer desembarco de esta iniciativa en lo institucional. Y celebramos profundamente y lo agradecemos que sea a través de la bancada de Morena, a través del diputado César Cravioto y en este recinto legislativo para la Ciudad de México. Lo tomamos como un primer paso, como esto se viene sucediendo muy rápido a partir del sismo, desde la cantidad de problemas hasta el hecho de tratar de elaborar soluciones, con el equipo de trabajo del diputado César Cravioto también acordamos que esto es un primer paso y que nos vamos a sentar a construir otros puntos también para la Ciudad de México y a ver cómo juntos nos ayudan a llevarlo a la Cámara de Diputados, si bien tenemos algunas tratativas ahí también, ¿no? El planteo original es que suceden estas cosas, sucede un fenómeno natural, una tragedia, un sismo, un huracán, y los primeros que ofrecen sus números de cuenta son los bancos, para que la gente done. Pero nadie sabe dónde fueron, cuánto recaudaron, ni a quién le dieron esas donaciones. Entonces, por ejemplo, estamos proponiendo en el orden federal que haya un portal de una institución pública federal, que podría ser el Instituto de la Transparencia, donde los bancos tengan que inscribir a través de un correo simple, no de un trámite burocrático, su número de cuenta o quien ofrezca un número de cuenta, y también tenga que reportar al portal ese dónde llevaron las donaciones, y para eso lo pueden hacer acompañado de un medio de comunicación, lo pueden hacer acompañados de una ONG, de un organismo de la sociedad civil, de un notario, o por lo menos de videos donde ellos muestren dónde lo llevaron. Lo que sucede hoy acá es una forma de aterrizarlo para la Ciudad de México, adosándole un artículo a la Ley de Transparencia, que ya lo va a explicar el diputado, y si bien
como fundación no pertenecemos a ningún partido, valoramos y agradecemos la actitud del diputado César Cravioto, la actitud de la bancada de Morena, y decimos, entre todos tendremos que hacer lobby para que esto sea aprobado por todas las bancadas. También nos parece importante decir que el hecho de modificar la forma de donar, que no sea una forma inocente, que donemos, como dice Vanessa Bauche, como veo doy, mirando que a quienes le donamos la gente sea gente que se lo lleve los damnificados. Bueno, creemos que eso es una tarea de todos. Como es una tarea de todos, muchas cosas que se derivan del sismo, como el hecho de terminar con la corrupción inmobiliaria y cosas de ese tipo que indudablemente nos afectan a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Le damos la palabra a Sergio Mayer. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que como siempre nos ayudan a difundir este tipo de ideas y de propuestas o iniciativas. Y por supuesto agradecer al diputado César Cravioto que muy amablemente pues se presta precisamente para que le demos seguimiento a esta iniciativa, que aunque se esté haciendo hoy a través de la Asamblea Legislativa, es una propuesta que definitivamente se tiene que llevar a nivel federal y que se tiene que llevar al Congreso. Sin embargo, nos parece interesante el que haya un interés por parte de Morena para darle seguimiento a esta iniciativa. Y cuando Conciencia y Dignidad nos platica precisamente este proyecto, nosotros como ciudadanos también ya traíamos alguna idea y nos parece interesante el simple hecho de poder sumarnos a esta iniciativa y estar sumándonos como parte de la sociedad civil, como activistas también a esta iniciativa. Y es precisamente aprovechando la coyuntura de los lamentables acontecimientos que se llevaron a cabo el 19 del mes pasado, en donde nuevamente se ve la solidaridad de los mexicanos y nos ponemos a trabajar y hacer algo por la gente que más lo necesita. Sin embargo, pues sale a colación precisamente esa desorganización que tenemos cuando se supone que el Fonden fue creado a partir en el 85, a partir del desastre del 85, y nos damos cuenta que finalmente pues no está regulado y no está coordinado por absolutamente nadie, como lo menciona Marcelo. De repente llegan recursos de diferentes partes del mundo, de diferentes asociaciones, de empresas y demás, y no sabemos qué es lo que está pasando con esas aportaciones. Y más que tener un control de las donaciones, es transparentar el manejo de las donaciones. Nosotros queremos aclarar que no estamos incentivando a que no se hagan las donaciones, sino que esté controlado y que esté legislado, porque de alguna manera, justo como lo mencionaban, hubo instituciones, hubo bancos, hubo asociaciones que decían que por cada peso que des yo doy 5, pero no sabemos realmente cuánto dinero está entrando y no sabemos si ellos efectivamente lo están dando. Y también a nivel fiscal, de repente, pues los beneficiados son la última institución que es la que recibe el dinero, porque ellos, al dar el donativo de todos los contribuyentes, son los que reciben su constancia de donatario, y eso lo hacen deducible con todo lo que nosotros estuvimos aportando. Entonces, pues suena interesante el negocio, ¿no? Que qué bueno que aporten, qué bueno que hagan, pero sin embargo les decía que hay que aprovechar justamente el momento y saber finalmente quién maneja o administra justamente esos recursos, ya sean económicos o materiales, quién y cómo lo van a repartir y a reportar, cómo se distribuyen y se garantiza que realmente llegue a quien más lo necesita. Y esto pues tenemos que ver se tiene que crear a través por activistas y por la sociedad civil, y que no tengan ningún compromiso político y que de alguna manera participen justamente con los 3 niveles de gobierno, porque definitivamente no podría ser viable el repartir estas donaciones si no se participa a los 3 niveles de gobierno para que le llegue a la gente que más lo necesita. Tenemos que ver si son coordinados o administrados por la sociedad civil.
Y finalmente, pues crear esa reglamentación que supervise y controle el tipo de aportaciones. Creo que hay que sacar lo bueno de lo malo y creo que es un momento interesante, que no nos vuelva a pasar. No sabemos de repente si la Cruz Roja administró, coordinó algunas de las cosas que se entregaron en especie, otras Protección Civil, otras los gobiernos, y de repente nos estamos enterando por ahí que hay gobiernos que estuvieron utilizando a su favor el tema de las donaciones de la sociedad civil para utilizarlo para temas políticos. Eso es lo que no queremos que suceda. Agradecemos a la sociedad civil que tenga la participación y que esté apoyando en momentos de crisis. Sin embargo, creo que es el momento justo y correcto de que esto finalmente se legisle, y no solamente para temas de crisis, porque no sé si se han dado cuenta, siempre para fin de año, la mayoría de las empresas o supermercados crean su dona un peso o el cierre, o sea, hay muchas campañas que utilizan justamente para el fin de año, y eso es para temas fiscales, y que nos gustaría tener conocimiento y un control y que esté abierto y que conozcamos cuánto estamos donando, cómo lo están recibiendo y cómo lo están aportando. Cuando eres una sociedad, una asociación civil y quieres ser donatario o quieres manejar ese tipo, te ponen una serie de trabas impresionantes, especialmente en Hacienda. Para tú poder ser donante o donatario y recibir donaciones, tienes que pasar un proceso realmente complicado como asociación civil, y eso lo sabemos todos los que tenemos asociaciones civiles. Entonces, ¿cómo es posible que con una facilidad y sin estar supervisados los bancos o empresas, supermercados, puedan hacer las donaciones sin que se les supervise? Entonces, ojalá y logremos a través de la Asamblea Legislativa, a través precisamente de Morena, que está apoyando esta iniciativa, logremos empezar con algo para que finalmente se logre llevar a nivel nacional. Pues muchísimas gracias a todos y esperemos que esto sea algo favorable en base a lo que ustedes también nos ayuden a difundir. Bienvenida, Vanessa. Sí. Bien, le volvemos a dar la palabra a Marcelo y le damos la bienvenida a la actriz y también activista que estuvo muy metida ahora en la ayuda del sismo, Vanessa Bauché, qué bueno que nos acompaña. Marcelo. Gracias. Esta mañana en una entrevista me preguntaban si esta propuesta no puede inhibir las donaciones del sector privado. Yo digo que no, por nadie que no tenga nada para esconder se puede inhibir. En todo caso, puede inhibir los que se quieren llevar las donaciones a su casa. Sí, nosotros proponemos dentro de los 29 puntos otros mecanismos para acompañar el uso de los dineros del Fonden, por ejemplo, que como menciona Sergio, y como todos sabemos, nunca se usan de forma clara, hay mucha opacidad, y nosotros proponemos el nombramiento de un comité o de ciudadanos notables o de una comisión de ciudadanos notables que acompañen y supervisen los gastos del dinero del Fonden. Pero lo mismo proponemos para la Ciudad de México, que es algo que desde luego también proponemos que se trabaje en esta Asamblea Legislativa para que haya un control de cómo se van a invertir los fondos del gobierno de la ciudad en la reconstrucción. Hay en ese sentido muchos reclamos muy claros de la gente en la calle, en manifestaciones. El jueves hubo una que tuvo 10.000 personas, que de 60 organizaciones, donde planteaban claramente que no quieren crédito por los afectados, entre otras cosas porque están los recursos de las donaciones que tendrían que decir dónde están, y además hay recursos del gobierno para eso. Entonces, ¿cómo van a explicar que van a utilizar los recursos del gobierno para qué? ¿En dónde? Para la constructora. Si los únicos beneficiarios, si el gobierno de la ciudad trabaja para la constructora o dónde estamos, porque darle crédito a los damnificados, crédito de 15.000 pesos, de 8.000 pesos, que ellos
claramente en muchos casos no pueden pagar, en otros casos están pagando sus viviendas que se le han caído o ya no la pueden habitar, y en ese sentido vemos un sentido de usura terrible, o sea, una serie de actitudes de muchos políticos de querer vestirse con la ropa del muerto, y eso no puede ser desde lo ético, no puede ser desde lo humanitario, no puede ser desde la razón, no puede ser que tengamos gobernantes que su trabajo es servirle a las grandes empresas, las inmobiliarias, y que los damnificados del sismo sean los últimos, el último escalón que vayan a atender. Entonces, bueno, valoramos la iniciativa de Morena, valoramos la actitud del diputado César Cravioto, le agradecemos, entendemos que este es un primer paso y bueno, ahí vamos. Gracias. También le damos la bienvenida a la actriz Lourdes Reyes, quien también es embajadora de la Fundación Conciencia y Dignidad, y al diputado Raimundo Martínez Vite, de Tláhuac. Le damos la palabra a Vanessa Bauché. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es para mí un honor poder… bueno, primero que nada, una disculpa. Tuvimos un contratiempo con el coche, entonces, bueno, nos atoró ahí en el segundo piso. Gracias por su presencia. Gracias, Marcelo, por la invitación a formar parte de esta iniciativa, que me parece… pues más allá de la demagogia y de lo que es correcto, ¿no? Creo que hay algo que es dignidad, que tiene que ver con el sentido común, que sabemos que es el menos común de los sentidos, pero tiene que ver con la honorabilidad. Creo que ya estamos todos maduros, lo suficientemente maduros como sociedad, como pudimos demostrarlo en días recientes, como para colaborar con las instituciones y con las autoridades para el buen funcionamiento y buen desempeño de estas. Que en caso de no ser así, pues tenemos todo el derecho de apelar al artículo 39 de la Constitución, que dice el que paga manda. Entonces, básicamente de lo que se trata esta iniciativa que nombramos como Veo Doy, pues es por un lado, invitar a la ciudadanía a no dejar morir la conciencia colectiva, no dejarla dormir otra vez, ahora que está despierta, aprovechar la coyuntura, que es una frase bien sobada en estos tiempos, en estos días, pero que es real, aprovechar que estamos despiertos, que después de 3 pesadillas en menos de un mes, un huracán y 2 terremotos, estamos conmovidos, hermanados, caminando, quizá por primera vez en la vida de muchos de nosotros, que no es el primer desastre natural que vivimos, ni el primer desastre de sistema o de estado que vivimos. Creo que tenemos la sensación de que esta vez ha sido distinto, que el nivel de conciencia o de madurez social en el que estamos nos puede permitir construir juntos otra realidad para nuestro país, transformar más que reconstruir, transformarnos desde adentro, manteniendo la conciencia despierta. Por eso me gustó mucho la iniciativa y la convocatoria de Marcelo. Decidimos adherirnos inmediatamente porque conciencia y dignidad para mí son la base de todo. Si no apelamos a eso, si no apelamos al bienestar de los niños, primero que nada como sociedad y como instancias gubernamentales e instituciones, si no intentamos juntos rescatar de los escombros la moral o la credibilidad institucional, si no invitamos a que los ciudadanos se mantengan unidos a este tipo de iniciativas, como lo es también el Fondo Único de Reconstrucción de nosotros, que también forma parte de esto, supongo que ya hablaron de eso, o no sé si ahorita lo van a mencionar, pero son finalmente las iniciativas a través de las cuales nosotros podemos formar por fin y urgentemente, es decir, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quiénes? Podemos formar parte del instrumento democrático, de una manera permanente, activa, dando una vigilancia y un seguimiento a pie juntillas del desempeño, las formas, los modos, los dóndes y los cuándos van a ir a dar todos estos donativos, como el principio además de un movimiento de transparencia en todos los niveles. Como dice Marcelo,
el que nada debe, nada teme, quien se oponga a estas propuestas por el bien común, si se opone a alguien de la Cámara a este tipo de iniciativas, pues seguramente es porque tiene mucho que esconder. Y yo creo que ya no nos merecemos más oprobio. La impunidad es la madre de la corrupción. Y también se es impune por omisión. Se vuelve uno cómplice de la corrupción por omisión. Todos los que estamos aquí presentes, que ustedes están en calidad de medios, pero finalmente quiero que entiendan que estamos hablando por sus derechos como mexicanos y como ciudadanos, no solo que cubran la nota como comunicadores, sino que entiendan la importancia de lo que estamos diciendo. Si no hacemos esto ahora, ¿cuándo? O sea, ¿cuántas administraciones más tenemos que esperar a ver si de casualidad llega un superhéroe para seguir perpetuando una pseudomonarquía paternalista en donde la sociedad es inmadura y sigue dependiendo de un padre al que odia, pero que espera que le siga resolviendo las cosas y lo mantenga? ¿O cuántos sismos? Eso, mira, los desastres naturales no matan tanto como la corrupción. Una cosa es un desastre natural y otra es un desastre institucional y de Estado. Y de ese ya estamos hartos. ¿Por qué? Porque así llevamos viviendo no sé cuántos años. Y esto va a seguir sucediendo y va a ser cada vez peor si no ponemos un límite. La corrupción en todas sus aristas mata, la corrupción inmobiliaria mata todavía más porque al corto y mediano largo plazo nos sigue saliendo caro a nosotros, son costos humanos, costos materiales que seguimos pagando los ciudadanos. Y existen campamentos de desplazados de los sismos del 85, el terremoto del 85, que no tienen todavía una casa que se les prometió con campañas idénticas a las que se están haciendo ahora a través de los bancos, de una serie de instancias que no sabemos todavía cómo van a transparentar cómo van a implementar o hacer llegar estos donativos. Sabemos que está el INAI, el IFAI, de todas formas ahí hay historias que tampoco le dan confianza a la ciudadanía, pero esa confianza la tenemos que construir entre todos, y es a eso a lo que nosotros, o bueno, yo en lo personal me sumo, porque se trata de sumar, no de restar. Si hay iniciativas como esta, si hay aquí compañeros que están dispuestos a defender la transparencia en todos los niveles en nuestro país, pura cuestión de dignidad y de darle significado a nuestra existencia, compañeros. Nos vamos a morir todos y la verdad el ser humano está pasado de soberbia, pasado. No creo que valga la pena seguir arriesgando vidas inocentes por pesos que a la larga se tienen que pagar al triple o al quíntuple por parte de todos nosotros, eternamente endeudados. Me parece una grosería, un insulto, una ofensa a la educación o a la inteligencia más elemental, es decirle a una persona, te voy a dar una tarjeta sin fondos, como en el caso de Oaxaca, para que compres con intereses chiquitos los materiales de construcción de la casa que tú entandas, te puedes organizar con tus vecinos para que te hagas y a ver si algún día la terminas de pagar. No me parece, o sea, creo que estamos viviendo ya tiempos en los que afortunadamente también gracias a las tecnologías esto va evolucionando de una manera muy rápida. Creo que el discurso tiene que elevarse, creo que estamos dispuestos como sociedad y ustedes como medios de comunicación y de este lado la gente que gestiona y articula todas estas iniciativas para que finalmente se lleven a cabo. Creo que ya estamos con las condiciones necesarias para elevar el nivel del discurso y no dar ni un peso más a la impunidad, ni un peso más al oprobio, ni un peso más a la complicidad pasiva de la que todos hemos sido parte, porque ya despertamos y como yo dije en esta campaña, hashtag mexicanos despiertos y unidos, hashtag no nos soltemos nunca más. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Lourdes Reyes. Retomando un poco lo que dice Vane, siempre el ciudadano ha tenido como esta sensación de que
los compañeros aquí, tanto diputados como senadores, funcionarios públicos y etcétera, etcétera, son como rockstars, ¿no? Son como parte de son parte de la burguesía, parte de una pseudomonarquía que vivimos desde hace tantos años, porque el ciudadano no se compromete de una manera activa para vivir en lo que realmente somos, una república democrática. Si nosotros participamos como ciudadanos activamente, vamos a dejar de echarle la culpa a papá gobierno, que papá gobierno somos todos, que todos los compañeros aquí, los diputados que tienen, los senadores, el presidente de la república, o sea, es igual de importante que el señor que me cobra en la caja, exactamente igual de importante cuando pago el agua, cuando pago la luz. Son servidores públicos y como tal nos tienen que dar cuentas ante todas estas circunstancias. Esta iniciativa de ley, la cual agradezco a Marcelo siempre por haber pensado en nosotras por mil y un cosas, pero es muy importante, sobre todo, entender esta situación. No vivimos en una colonia, vivimos en una república democrática, lo cual hay que entenderlo como tal. O sea, los funcionarios públicos son funcionarios públicos, dependen de cada uno de los pesos que generamos nosotros como impuestos. Entonces no tenemos por qué tenerles miedo o no acercarnos a la Cámara porque ellos deciden. No, el que decide es el pueblo y hay que entenderlo bien. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante toda esta transparencia. ¿Por qué? Porque pasa un desastre natural y sale una cantidad de fundaciones y de gente que quiere donar de buena voluntad. Y todas estas fundaciones, organizaciones y todos que van y se registran en el Cedesol y van y se hacen, ¿no? No existe una transparencia tal de saber exactamente cuánto dinero es el que ha entrado. Perdón. En el caso de la iniciativa no está dirigida a fundaciones. Ya lo explicó, sí. No, permíteme, explicó Sergio perfectamente la cantidad de pasos que tiene que dar una asociación civil sí. Y fundaciones para acreditar, ustedes no habían llegado, comprobar cuándo reciben donaciones. Sí. Entonces, eso está dirigida primero a los bancos, que claro. Son los que menos corazón tienen de toda la sociedad. Segundo, está dirigida a los empresarios. Sí. Los supermercados. A eso voy, Marcelo. Espera, a lo mejor voy un poco lento. No es como tratar de hacer un poco un resumen, ¿me explicó? O sea, no nada más son las donaciones que han pasado con el sismo. Son las donaciones del redondeo, son las donaciones del Teletón, es cuánto llegó, redondea usted el no sé qué, el bécalo, el tal y todo lo que pagamos de impuestos, ¿qué? Eso por un lado. Por otro lado, no se han transparentado ninguna de estos donativos, a ti no te dan un papelito que diga, usted donó 20 pesos del redondeo, ¿verdad? No, entonces llega una empresa grande o un banco a decir, señores, pues aquí la empresa tal son tantos millones de pesos que vamos a deducir y que son los donativos de todas y cada una de las personas que se han llevado con buena voluntad a todas estas arcas. Y por eso siempre las grandes empresas, los bancos, la misma clase política, que yo no entiendo por qué clase política, pero bueno, ante toda esta circunstancia es necesaria impulsar una ley de transparencia. Hay mecanismos que ya están institucionalizados, que ya están hechos, que debemos de acercarnos y no volver a pagar doble por instituciones que ya existen, sino utilizarlas y utilizarlas de una manera transparente y no tener miedo de acercarnos a las autoridades porque nosotros los pusimos ahí. Entonces también nos tienen que rendir cuentas de todo lo que está pasando. Eso es todo. Zaira, Víctor, Olivia, ¿alguien quiere tomar la palabra? No. Bueno, ¿de diputados? David. ¿No? Raimundo. La verdad, me da mucho gusto escuchar
a los participantes y sobre todo en la forma que lo están haciendo. Y yo creo que si todos asumimos la responsabilidad que nos compete y donde podamos participar, creo que esto sí va a cambiar. Pero como bien lo dijo Vanessa, ¿no? Yo creo que nos hacen falta medios de comunicación que reflejen todo lo que está pasando. Porque ¿de qué nos sirve subir iniciativas, puntos de acuerdo, si muchas veces hay control de lo que salen en los medios? Y la realidad se queda otra vez oculta. Yo creo que eso es importante y de verdad felicito los ponentes sobre todo esta iniciativa y como todo, yo creo que también hay fundaciones que hacen excelente trabajo, pero también hay fundaciones que engañan y con eso es con lo que tenemos que luchar y acabar. ¿Sí? Igual que todo, políticos que engañan, políticos que sí cumplen con su trabajo. Y eso es lo que estamos defendiendo en Morena. Que esa gente que en su momento está haciendo el trabajo, porque esto cambie, porque haya una transformación, hay que unirnos, hay que trabajar y hay que caminar de la mano. Muchísimas gracias. Bien, yo voy a comentar cómo son los tiempos. Mañana inician las comparecencias, viene una comparecencia muy importante que es la del secretario de Finanzas, donde justamente ahí vamos a hablar de los dineros para la reconstrucción. Y aparentemente el miércoles va a haber sesión ordinaria para desahogar los temas. Si es así, nosotros la vamos a inscribir hoy para que se desahogue el miércoles y los invitaríamos a que nos acompañaran para ver cómo se vota, porque también luego las votaciones se echan abajo justamente iniciativas como esta. Si no es así, si no va a haber sesión intermedia entre